muy atractiva para sobrellevar la situación de pandemia, y entonces han bajado mucho sus precios, y eso ha generado que mucha gente encuentre que es muy posible, que es muy factible, que es muy atractivo asistir. El problema no es que había mucha gente, sino vimos en las redes y en los noticiarios, vimos cómo la gente, incluso había un área de piscina donde de estos muchachos de animación, que lo hacen muy bien, había un concurso de bachata y veíamos cómo esa piscina estaba abarrotada de personas, sin el más mínimo distanciamiento, sin mascarilla, sin nada de eso, y eso prendió una luz de alerta. Las autoridades dijeron que los hoteles se habían comprometido a un cumplimiento de un protocolo, y ese protocolo, según se vislumbra en esas imágenes que circulan en los noticiarios y en las redes sociales, no se respetó para nada. De ahí es que el Ministerio de Turismo y de Salud han anunciado que van a designar, bueno, pues inspectores, a los fines de que en esos hoteles se respete el protocolo que se había dicho desde que empezó el COVID. Se habló de la necesidad de cumplir con una serie de normas, y el sector privado, para motivar que sean autorizados a operar, dijeron que estaban en la voluntad de cumplir con una serie de recomendaciones del Ministerio de Salud. Incluso se redactó un protocolo donde mucha gente decía, en diferentes sectores, en diferentes actividades, y eso lo hemos visto, como por ejemplo cuando tú llegas a un negocio, dicen, mire, aquí todo el mundo tiene que entrar con mascarilla, solamente podemos atender a 3, los demás tienen que esperar afuera, una serie de cosas dependiendo del tipo de instalación que se tenga. Bueno, los hoteleros se comprometieron a una serie de cosas, y con esta primera prueba del fin de semana pasado vimos que no hubo cumplimiento. Yo creo que es importante que, ya que teníamos 6, 7 meses pidiendo apertura, que seamos merecedor de esa apertura en conforme nos estemos comportando. Porque de nada vale, y yo siempre he tenido mis reservas, yo dije la semana pasada, la mayoría de los países que han flexibilizado han tenido que volver atrás. ¿Por qué? Porque ha habido un rebrote. Y yo decía, la República Dominicana es más disciplinado que Chile, es más disciplinado que Israel, se cumplen más las leyes que en Alemania, se la cumplen más que en Estados Unidos o Canadá o en España, que las veces que ellos han dicho, no, mire, ya aplanamos la curva, y como estamos aplanando la curva no tenemos, y eso implica menos contagio y menos hospitalización, ya sea en salas normales o unidades de cuidado intensivo, bueno, vamos a flexibilizar un poco. Pero resulta que cada vez que esos países manifestaron los niveles de flexibilización, hubo un rebrote, y eso significó que ellos tuvieron que volver atrás. Países más desarrollados, más educados, con mejor fuerza pública, con mejores elementos represivos que la República Dominicana, sabemos, por supuesto, que el toque de queda aquí se diluyó en el irrespeto, en la francachela y en el pugilato entre un grupo de gente que alegaba tener derecho a estar aglomerado bebiendo ron sin ningún tipo de protección y sin importar horario. Bueno, eso entró en un descrédito, eso lo sabemos. Pero saber también que el Colegio Médico siempre ha estado en desacuerdo. Sabemos, señores, que el país todavía tiene una amenaza. El mundo todavía no ha resuelto el problema del COVID-19. Eso significa que no debemos perder los niveles de respeto, y si tú quieres hasta miedo, porque si tú no le tienes miedo, si tú llegas a una playa y tú encuentras el letrero que dice no te bañes que hay mucho tiburón, y tú te metes, Ya. Se jodió.
Si te desprende un pie un tiburón, ¿tú le vas a echar la culpa al presidente de la República? No. Entonces, la amenaza es real. Que claro, mucha gente dice, estamos hartos de vivir trancados. Lo entendemos. Estamos hartos de las mascarillas. Lo entendemos, pero es necesario. Es necesario, señores. Que usted tiene derecho de ir a la playa, a un río, a una piscina. Sí, pero no llena la piscina de gente. Y usted sabe lo que usted está viviendo, sobaqueándose con una gente que usted no conoce. Exacto. Mira, Es el riesgo es permanente, es latente. Sí. Y hay que saber que, señores, que se requiere moderación. No todo es el gobierno. No todo es un guardia o un policía que te dé un macanazo y te tranque. Yo creo que una gente después que está grande, hay cosas que no hay que decírselas tantas veces. Sobre todo porque ¿quién tiene duda de que si te da COVID, una de las posibilidades es que te mate? Hay gente que se recupera perfecto. ¿Y si tú no te recuperas? Pero además, yo he hablado con gente que han padecido COVID y han dicho que no conocen unos niveles de malestar más grandes que el que padece de COVID. Que no conoce los niveles de dolencias, de malestar. Sería bueno escuchar que el gobierno como que haga una especie, yo no sé, como que conciba una campaña, que le diga a la gente, mira, yo me sané, pero ¿cómo te fue? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cómo lo padeciste? ¿Cómo lo sobrellevaste? Una persona lo compara con la chikungunya. Si no, hay gente que incluso dicen, eso es chikungunya multiplicado, pero te dura mucho tiempo. Aquí hay gente que se descubran del COVID, pero se quedan con los pulmones dañados, o se quedan con problemas cardíacos, debutando con enfermedad inclusive. Entonces, señores, sabemos que no hay más ciego que el que no quiere ver. Sabemos que hay mucha gente que no creen en nada. Sabemos que hay gente que para que obedezcan hay que darle 2 palos. sí. Y sabemos que hay gente que pueden reflexionar y tener un comportamiento que es lo que uno espera de este país. Señores, este país no es mejor que el de ninguno, ¿eh? Mira, oye lo que me preocupa, Luis Armando y pueblo de la Romana. Y es que cuando el toque de queda estaba a partir de las 7 de la noche, de lunes a viernes, aquellas personas que son un tanto desordenadas, pero que estaban trabajando, es decir, son desordenados en el desempeño social. Asuntos personales. Que son irresponsables socialmente hablando. Ya dentro de su familia es otra cosa, pero socialmente hablando, son irresponsables. Bueno, salía a las 4 o 5 de la tarde a trabajar, prácticamente no tenía tiempo de hacer francachela y de reunirse. De ahí para su casa, a bañarse, y a las 7 de la noche ya iniciaba el toque de queda. Pero ¿qué sucede ahora? Sucio de construcción o limpio de oficina, ya tiene chance hasta las 9 de la noche. Entonces, no están abiertos los centros cerveceros ni las discotecas, pero los colmados en ciertos sectores están ahí y no solamente venden arroz y habichuela. Está la bebida y está la música. Entonces, el que salía de la ebanistería, del trabajo de construcción, el que salía de la oficina, ya tendrá chance, déjame botar el golpe. Y como de por sí lleva su vida desordenada y no le importa socialmente nada, ya se reúne a las 5 o 6 de la tarde hasta las 8 y algo de la noche, y de ahí coge happy para su casa. Pero coge happy, pero caliente. Pero usted sabe cómo, en un lugar, en un colmadito pequeño, donde se reúnen 5, 6, 7 y hasta 10 personas, que he sido testigo de eso, en diferentes sectores de la Romana. Y entonces, ahí no se pega el coronavirus, ahí no se transmite el coronavirus en ese pequeño negocio, en ese pequeño colmado que supuestamente está para vender comida, pero tiene una música, y tiene un tipo, un pechugo, tiene una pechúa, ahí, vendiendo cerveza, y se reúnen 6, 7, 8 y hasta 10 personas. Vayan, recorran la ciudad para que usted vea
Ah, pero entonces no quieren abrir los tribunales de la República. Porque ahí en los tribunales donde hay personas que quizás se cuidan un poco más y de donde hay más vigilancia, hay más No, y que los tribunales restricciones. se va por cita. ¿Eh? Sí, por cita. Entonces, hay ciertas incongruencias en el país que tienen que corregirse. Entonces, ahora con esta flexibilización, el que lleva una vida desordenada tiene más oportunidades, más tiempo para reunirse en la francachela, que no es una francachela como hacemos nosotros, quizás vamos un sábado al colegio de periodistas y nos reunimos los comunicadores, por Luis Armando por allá, yo por aquí, el Pidio Tolentino en el otro extremo, guardando la distancia. Y durante breve tiempo. Y durante breve tiempo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Si hay una flexibilización, que yo no estaba de acuerdo con eso, y necesariamente yo no tengo que estar de acuerdo con los demás, pero ya que se produjo la flexibilización en el horario, Lo que hay que ahora esperar que no haya rebrote. que no haya rebrote, y eso se logra, ¿usted sabe cómo? Usted llevando prácticamente la misma rutina Porque, mira, basta, que cuando estaba el toque de queda a las 7 de la noche. Franklin, basta las imágenes de Bávaro. Eso es llamando una desgracia. A lo de Bávaro. Sí, llamando Ok, la aglomeración de personas. Sí, y también ver los negocios en los barrios y los encuentros entre personas que alegan tener el derecho de estar bebiendo bebidas alcohólicas a cualquier hora. Llega la policía, llega la guardia y se fajan a empujones, a Sí, golpes. ¿a golpes? De tú a tú. Sí, porque lo que dijo el presidente es una basura. Lo que dijo el presidente no sirve para No, nada. además, parece. ellos tienen un certificado que dicen yo soy inmune al COVID. Ah, Sí. sí, a mí no me da el COVID. Y esas son de Sí. comunidades que tienen la inmunidad de rebaño. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Sí. No, porque la gente cree que el peligro que existe en el mundo, el riesgo es del otro, no tuyo. Sí. Es como los muchachos que tú lo ves que salen a la carretera a echar carrera. Ajá. Ellos ajá. entienden que a ellos no les va a pasar nada. O a la cieguita. Se Sí, meten en una sí. calle cualquiera, la cieguita, sin mirar hacia los lados y pasaron ahí. Sí, no, y el semáforo en rojo cruzan y después te miran mal porque tú lo ibas a chocar. Entonces, bueno, lamentablemente hay personas así. Uno quisiera que la cordura, la sensatez, visite las mentes de esas personas que andan por ahí desafiando el peligro y poniendo en riesgo su familia, poniendo en riesgo el sistema sanitario, porque ustedes recuerdan, hace unos meses estuvo a punto de colapsar. Ustedes recuerdan que los directores de hospitales estaban diciendo que ya llegaban al límite de la ocupación en camas. ¿Y qué va a pasar? La República Dominicana no tiene los recursos que tenían, por ejemplo, los Estados Unidos, cuando en el estado de Nueva York hubo un registro altísimo y se tuvieron que estar improvisando hospitales en lugares provisionalmente, pero eso se hace en base a recursos que no dispone la República Dominicana. Este país acaba de anunciar el proyecto de presupuesto para el año próximo y se habla de una millonada y mucha gente dice, mira, ese presupuesto se está financiando con deuda, y uno se pregunta, ¿y desde cuándo no es así? La única diferencia es que ahora el país está en una emergencia sanitaria. Aunque muchos no hayamos entendido eso. Pero presupuesto deficitario estamos preparando en este país hace más de 20 años sin haber COVID. Y ahora más. Entonces ahora tenemos una razón añadida, con la diferencia de que esa razón añadida ninguna persona en su sano juicio puede cuestionarla. Es así. Armando, ojalá que no haya un rebrote y eso se logrará. Toda flexibilización tiene que ir acompañada de un incremento en la vigilancia y la supervisión del Estado. Y un incremento también en la cordura de la gente. No espere cordura de la gente. No espere cordura de la gente. Mira, el ser humano está comprobado que no puede ser dejado a la libre. Tiene que estar supervisado y vigilado. Por eso es que existen las instituciones, no solamente en República Dominicana, en todos los países, los veedores, quienes vigilan,
Por ejemplo, en República Dominicana, Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, una serie de instituciones. Todo el mundo acechándose. Acechándose. Y tú ves que también están los organismos investigativos del Estado, asuntos internos, de las diferentes instituciones policiales y castrenses. Por eso, señores, porque el ser humano no puede ser dejado a la libre, sobre todo en países como estos, donde la gente ha tenido una tendencia al desorden, a vivir como le da la gana y entender que tiene que hacer lo que quiera con la vida. Y no es así. Vivir decía vos, como chivo sin ley. Como chivo sin ley. Porque eso no se llama vivir en sociedad. Vivir en sociedad no significa que yo haga lo que a mí me pegue la gana, porque entonces mi accionar puede afectar al otro. Pero, lo hemos dicho, flexibilización en el caso de la pandemia, con la apertura de ciertas actividades económicas en el país y de la reducción la reducción del toque de queda, tiene que ir acompañada de la vigilancia y la supervisión del Estado. Y esto conllevaría que los policías no solamente, la policía ni la guardia salga a las 9 de la noche en el recorrido famoso aquel, sino adentrarse a los barrios, a los sectores y ver quiénes no están con la mascarilla, cuántas personas se están reuniendo en pequeños colmados, 5, 6, 7, 8 y hasta 10 personas, una cerca de la otra, consumiendo bebidas alcohólicas, sin guardar la distancia. Tú sabes que hay gente que confunde en ese argumento como que tú estás pidiendo una ley seca. Y no necesariamente, sí. No es eso, señores. Es que en todos los países medianamente organizados, usted no puede sentarse en cualquier parte y jaltarse de ron. Sí. Increíble. Una cosa es el lugar donde te venden la bebida y otra cosa es el lugar donde usted la consume. Excepto que sea una discoteca, que sea un lugar cerrado o que sea un lugar apropiado para eso. Pero en un país como este, que tú vas y compras una libra de arroz y 50 pesos de salami, puedes comprar un pote de ron. Y te lo puedes beber ahí mismo o frente a ese negocio, porque evolucionamos a esos niveles de libertinaje. Y eso no es que necesariamente sea malo, el problema es cuando eso se masifica, cuando en vez de comprarte una botella de la bebida alcohólica que tú quieras y te la llevas a tu casa o a otro lugar y la consumes. El asunto es que hay veces que ese lugar, que a lo mejor tiene 5 metros cuadrados, de repente hay 20 maleantes, 20 tigres viviendo ron ahí. Uno cerca del otro. Encima, sobaqueándose todo el mundo. Todo el mundo. Y no hay cosa más simpática que un dominicano bebiendo. Te lo he dicho porque de una vez sí. Se conocen. Salen compadres. Se crean relaciones que no necesariamente es malo, pero esos niveles de proximidad, porque ¿cuál es el problema? Que nosotros culturalmente estamos diseñados para estar en un lugar que vamos donde hay bulla para hablar. Sí. Pero entonces, como yo no te oigo, tú me hablas de cerca. Exacto. Como viene a ver, tú me estás escupiendo. Sí. O yo te estoy escupiendo. Sí. Entonces, todo eso es insalubre. Sí. Sobre todo en una época. No, y en una sociedad que le gusta mucho. Déjame contarte algo. Sí. Porque una persona de Zona Franca me dice, oye, ¿cómo es? Que tú no has visto eso, que para una persona decirte algo se baja la mascarilla. Sí, porque no se oye. Sí, por ejemplo, si se queda con la mascarilla no se oye. En la Zona Franca tú sabes que hay muchas máquinas y mucho ruido. Ambiental. Un ruido ambiental, y entonces la persona se le acerca a la otra, mira, necesito contarte algo, y se baja la mascarilla. Y se acerca. Y para escuchar, yo no sé cuál es el misterio, que para escuchar también se quita la mascarilla, para escuchar mejor. No sé, ¿qué relación tiene la mascarilla con escuchar mejor? Se va, y que déjame ver, espérate, y se quita la mascarilla también para escucharte. Entonces, esa forma de ser del dominicano, la idiosincrasia del dominicano también nos ha ayudado bastante, porque el dominicano es chulo, le gusta hablar, conversar, estar cerca del otro. Simpático. Y eso hasta cariñoso. Sí. Sí. Y hasta cierto punto eso no colabora en la lucha contra el coronavirus. Decía. ¿A ti no te ha tocado un motoconcho conversador? Así, motoconcho conversador, tirando toda su saliva hacia atrás.
Pero también se ha dado el caso que por eso es que estamos hablando de los pequeños negocios donde va la gente a compartir y a tomar alcohol. Son lugares pequeños donde la gente se congrega. Yo me he quedado ha estado lloviendo. Me he quedado, wow, déjame guarecerme. Es un pequeño colmado, música, una bachata encendida. Y cuando tú entras, rodeado como de 10 personas. Hombro con hombro, todo el mundo. Sí, mira, Rodilla con yo estoy rodilla. ahí, mira, y yo no sé por dónde moverme. Pero no puedo salir porque me voy a mojar. Sí. Y he tenido que esperar que pase la lluvia. Ahí en medio de todas esas personas. Franklin, y estamos frente a un escenario. Ya mañana Sí. es octubre, entra la época de fin de año, Ujú. donde en este país suelen liberarse los demonios. Ay, 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 ay. Si la gente bebía, lo quiere hacer todos los días. Si hacía, o sea, se incrementan todas las cosas. Entonces, estamos frente a una época donde sería un reto para los dominicanos. Realmente, si nosotros, mire, a nadie, yo creo que públicamente a nadie se le ocurriría el dominicano, a alguien decirle al dominicano que deje de ser como es. No, imagínate. Sino que hay cosas que hay que empezar a moderar, Exacto. a modificar, la cercanía con la gente. Mira, yo visito a mi mamá y yo puedo estar horas con mi mamá y yo no me la acerco. Por un asunto de que yo hago conciencia y evidentemente yo trato de ir bañado, si antes de bajarme del vehículo me desinfecto, o una serie de cosas. Sí. Pero es uno que tiene que hacer conciencia y entender que yo te tengo que tratar cuidándote y cuidándome. Es así. Pero para eso se requiere marcar distancia. Desde que hay COVID, en este año, desde que se habló de COVID, yo no he abrazado a mi mamá. Sí, así me ha pasado a mí también. Yo no lo hago. Sí. Por eso mismo, porque la quiero, porque la amo, no quiero que se me vaya a morir. Entonces, y a mi papá tampoco. Mire, hay una noticia latente en el país, y es el caso, o que está muy, que ha sido muy recurrida en el país, muy publicada, se ha tratado en los diferentes... Socorrida entonces. Muy socorrida, que es el término correcto. Se trata del caso de una joven de 19 años, madre de una niña de 2 años, que ella fue agredida con ácido del diablo. Oh, sí, sí. Ella se encontraba en un transporte público, un carro, y 2 tipos en una motocicleta le lanzaron ácido del diablo, que el chofer tuvo que detenerse y ella salir Hay llorando. un video de una cámara de seguridad Sí. que se ve lo espantoso que fue. Sí, eso. espantoso. Entonces ella está... Terrorismo. sí, ella está en cuidados intensivos. Ha habido que hacer hasta transfusión de sangre. Sí, no ha habido, porque el líquido le recorrió desde la cabeza hasta el rostro. Oye, qué crimen. Entonces, lo que crueldad. se dice es que ella no perderá la visión. Los médicos, eso es lo que se está tratando, que va Sí, a perder la visión. Pero ayer se estaba pendiente de una evaluación oftalmológica, porque ella primero le estaban tratando de las quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado en gran parte de su cuerpo, el que se tenía hidratándole y todo eso, y estaba hasta el día de ayer pendiente de una evaluación de profesionales de la vista para ver los niveles de compromiso que tenían sus órganos visuales. Uno espera que por lo menos conserve su vida, su vista también, pero también a eso se le suma que hay 2 influencers que han ofrecido cerca de $1 millón a aquella persona que ofrezca información para dar con los perpetradores y dar con las personas que no necesariamente el perpetrador fue el que lo concibió. Puede haber una autoría intelectual y un brazo ¿Qué es lo material. que yo percibo? Al menos eso es lo que yo entiendo. Y ese tipo de cosas indica claramente un asunto pasional. Sí. Porque yo vi una muchacha, la muchacha vi la foto y era una muchacha de buen ver. Sí, sí, sí. Y tú sabes que muchas 19 veces años, una muchacha bonita, elegante. tú no sabes que cuáles malas, como la gente, sin a lo mejor sin razón, porque hay gente que tú le caes mal sin tú hacerle nada. Sí. Un hombre o una ¿Y de mujer. qué se la da Franklin? Sí. Échale ácido del diablo. Es así. Entonces, Cardi B, que es una rapera de origen dominicano,
famosa internacionalmente, ya ha ofrecido $10,000 de recompensa para la detención de quienes lanzaron el ácido del diablo a la joven dominicana, pero también el promotor de la música urbana, conocido como Alofoque, que es Santiago Matías, ha ofrecido una recompensa de 300,000 pesos para quien ofrezca la información que permite dar Pero con los Santiago Matías no responsables. será diputado. No, él no. Ah, Él pues, dejó eso, él abandonó. Ah, Dios. Bueno, Sí, por el PLD. no, como él es un influencer, a lo mejor iba a influenciar los votos. Sí, él ha influido bastante, sí. Sí. Él vive influyendo bastante. Ok. Sí. A lo ¿Fuñendo o influyendo? Fuñendo, yo creo. No, Pe- tiene mucha gente. Sí, él tiene mucha gente que lo sigue, sí. Sí. Imagínese. Y Mire, incluso el que lo critica, el que se atreve a criticar, lo amenazan de muerte. sí lo amenazan de muerte, porque imagínese. El mismo hermano de Jesucristo que está ahí. Mire, entonces, ojalá se dé con los responsables de este hecho, que todo apunta a, según lo que uno percibe, que es un asunto pasional, ya sea de un hombre enamorado de ella, que haya ordenado, O una mujer celosa. o una mujer celosa, Sí. porque, bueno, es una sociedad difícil, hermano. Sí, claro. Es una sociedad muy difícil. Gracias a Dios que me hizo a mí, no me hizo tan hermoso Dios. Así. Porque si No, no, todo el mundo tiene su encanto. o si no tuviese problemas yo. No, pero hay veces que dicen, mira, Es un asunto terrible. Oye, que la muchachita luce bien, 19 años. Simplemente y un bonita. comentario que hizo una muchacha cuando te vio bailando. Y a alguien no le gustó, que una muchacha dijo, ay, pero ese muchacho sí baila bien. Sí. Y el Ya. que está al lado, que no baila, no sabe bailar, Sí, es una y sociedad- entonces se llena de odio. Es una sociedad complicada. Sí. Bueno, pero esa es la situación, señores. Ojalá que este caso no quede impune y que los perpetradores de este hecho deleznable y atroz, cruel, Terrorista. sí, las autoridades den con esta persona. Porque ahora se da un caso. No, y que tiene que haber una sanción ejemplarizadora. Sí, Cuando sí. digo ejemplarizadora es para que nadie más se le ocurra atentar contra un ser humano indefenso, contra nadie, porque nadie merece, por más grande que sean las diferencias entre dos personas, que para hacer recibir ese tipo de ataque. Mira, ayer yo le comentaba a mi esposa, cuando tratábamos ese caso, y le dije, mira, señora, para una persona cometer un hecho tan atroz como ese y cruel, decirle, mira, que le digan, te voy a dar tanto para que a una persona que tú ni siquiera conoces, Sí, sí. que nunca en tu vida te ha dirigido la palabra, Y ni que nunca no te hizo nada. nunca te ha hecho nada, Sí. ni bien ni mal a ti, tú decidir acabar con la vida de esa persona. Un desalmado, un ser humano sin conciencia. Oh, Dios mío, uno se pone Psicópata. uno se pone a pensar en eso, decir, mira, ok, te voy a pagar tanto para que desfigure y deje ciego a una persona. Eso es un asunto increíble donde uno se pone a analizar Yo he visto eso. gente que dice, debió morirse porque que no resisten el sufrimiento. Bueno. Mira, ya hemos llegado al final de este espacio. Más temprano, reportes de la cotidianidad informativa con José Báez, las deportivas con Felipe Jón, y aquí en cabina, Kelvin Martínez en los controles, y en las noticias y los comentarios de actualidad, Luis Armando Muñoz Bryan, y quien les habla, Franklin Cordero, deseándoles un feliz resto del día. Mañana tendremos una nueva cita en su espacio Desayuno Musical, que se produce en la FM 107.5. Gracias a todos ustedes quienes estuvieron viendo la transmisión en vivo a través de Facebook, a Criseida María Marte Concepción, quien te envía saludos, Luis Armando, también Feliciano Santana, Junior González, gracias a todos ustedes, a Eugenio Rabaza, Anabel Carmona, por la sintonía. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.